Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo en un episodio nuevo. Y el día de hoy te quiero hablar de un tema que me hace enojar muchísimo, que me molesta y sé que muchas vamos a conectar con esto, sobre todo las que somos mamás de 2 o más hijos, y es este mito del hijo consentido. Y yo le digo mito porque siento que no hay un hijo consentido tal cual y ahorita yo te lo quiero explicar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta parte de a fulanito lo quieres más, con fulanito juegas más, lo toleras más, no lo regañas, no lo castigas? Y entonces te hacen sentir que no quieres a tu otro hijo, que tu otro hijo no es importante, que solamente tu atención está en uno, ¿no? Que es tu favorito, que dedicas tu vida a ese hijo, pero el otro está abandonado, totalmente, ¿no? Y cargas con muchísima culpa porque, desgraciadamente, como ya lo hemos hablado en otros episodios, te dejas llevar mucho por la sociedad, te dejas llevar mucho por la familia, por los amigos, por los hermanos, y sí te mueven el chip un poco en esto de, ¿será cierto? ¿Se notará que no quiero a mi hijo? Cuando es lo que yo no quiero demostrar. Y claro que como madre no quiero que mi hijo no se sienta querido, ¿no? O que los 2 se sientan amados al mismo nivel. Entonces, estoy fallando, ¿qué estoy haciendo mal? Y empiezas tú también a hacerte como que estas ideas de culpa, cuando yo me he puesto a pensar y digo: "No, lo que pasa", y ya lo habíamos hablado, es que la maternidad, una, tiene que ser cambiante. 2, los hijos no son iguales. 3, los hijos siempre te dan desafíos nuevos y tienen personalidades completamente distintas, a pesar de que tienen el mismo entorno y a los mismos padres. Y esto es lo que yo siempre he querido explicar, pero muchas veces no sé cómo, o no tengo el tiempo de explicarlo, y la verdad es que en este momento quiero hablar sobre todo este drama, porque es algo que me ha tenido muy inquieta, y ahora que me voy a convertir en mamá de 3, siento que esto se va a repetir más, y a veces con esa carga mental ya no puedo, y trato de poner el límite, pero desgraciadamente es que hay personas que no aceptan los límites. Y entonces se vuelve a repetir la situación y se vuelve a repetir, y por eso hoy con ustedes, tribu, quiero sacar como esto de mi ser y te platico un poquito de cómo es que yo lo veo. Los hijos son completamente distintos. Hay hijos que son muy tranquilos, otros que son un desmadre, otros que les gustan los deportes, otros que no, unos que les gusta leer, otros que los videojuegos, y en general así es. Pero tú como mamá hay algo que se llama ser multifacética, ¿no? No puedes ser la misma mamá con tus hijos, porque tienen necesidades distintas, personalidades distintas, y desgraciadamente es que aunque salgan de la misma madre, del mismo cuerpo, necesitan una mamá en una versión totalmente diferente. Te platico un poquito. ¿Qué pasa cuando tu hijo, el mayor, ¿no? Es súper tranquilo, que es de estos niños que le dices: "Fulanito, siéntate aquí, voy a pagar, no te muevas", y te hace caso. Es increíble. Es fantástico que tu hijo te haga caso y digas: "Okey, ya me esperaste, gracias, nos vamos". Pero, ¿qué pasa cuando tu hijo le dices: "Quédate aquí", corre, se esconde, se mete entre la ropa de las tiendas, no para, se sube, baja, brinca, corre? Sí, yo sé que es muy cansado y muy frustrante, pero desgraciadamente o afortunadamente es que existen. ¿No? Y te digo afortunadamente o desafortunadamente, porque también tiene que ver con el temperamento de la madre. No te estoy diciendo que es porque sean malos niños. Entonces, no puedes regañar a uno como regañas al otro, porque los niños también entienden los límites de una forma muy distinta. Y como mamá es lo que tienes que hacer. Los hijos tienen necesidades diferentes. Te cuento un poco mi caso. Mi hijo mayor es un niño que necesita de mucha atención, necesita mucho apego, necesita mucha plática, necesita, digamos que mucha estimulación, necesita que le aplaudas todo, que le digas está bien hecho, no hecho, necesita mucha guía. En cambio, mi hijo el pequeño es mucho más pequeño,
pero es muy independiente, va, viene, aprende las cosas muy rápido, es muy observador, no le gusta que le ayuden, tiene un carácter muy fuerte. Entonces, claro que mi hijo mayor me demanda mucho más y tengo que dedicarle un poco más de tiempo porque él sí necesita que lo observe, necesita ver que estoy presente. Pero mi hijo pequeño no necesita que esté presente y él sigue con su vida y no significa que también digo, ay, ahí nos vemos, ¿no? Pero sé que me puedo dar un poquito más de tiempo con él, ¿no? Y dejarlo ser libre, dejarlo de hacer sus cosas y solo apoyarlo cuando yo sé que lo tengo que apoyar. Esto es lo que las personas de fuera no ven, no pueden entender y muchas veces hasta nuestra pareja no lo entiende. En mi caso, si ya me conoces y nos sigues, es que yo tomé la decisión de dedicarme 24/7 a mis hijos. Y digamos que es a lo único que ahora me dedico, aparte de esta hermosa tribu, a compartirles contenido, pero soy mamá 24/7. Claro que conozco a mis hijos como la palma de mi mano, y si no es que mejor. Convivo mucho con ellos, pero a veces mi pareja, mi esposo, no lo puede entender, ¿no? Para él a veces también es como, oye, veo que pasas mucho tiempo con Memo, veo que Mauro pues está ahí como que corriendo, jugando solo, ¿qué pasa? ¿No? Y él también como que se confunde, pero aquí el tema es ese. No, no es que no quiera a mi pequeñito, al más chiquito. Lo amo, lo adoro, igual que al grande, pero él no me necesita tanto y te aseguro que si me siento a jugar con él y a tratar de ayudarle, me va a mandar por un tubo, porque es un niño bastante independiente. A pesar de que tiene una cortita edad, para él es como, no me ayudes. Ya lo aprendí, ya lo vi, lo puedo hacer yo solo. Tiene 2 añitos y es un niño que sube, baja, de verdad, no te puedo explicar cómo es, ¿no? Y el otro tiene 5 años, pero es más apegado. Y son personalidades distintas, y tú puedes decir: "Oye, o sea, pero igual tú hiciste que el grande fuera así", ¿sí o no? Eso no lo sé, porque para empezar fue mi primer hijo, y cuando tienes el primer hijo, como dicen por ahí vulgarmente, ¿no? Y no sé si aplique bien decirlo ahora, echando a perder aprendes, y el primer hijo es que aguanta los chingadazos contigo y es el que te enseña a ser mamá. Y tal vez si eres más sobreprotectora, tal vez si quieres estar más con él, interactuar más con él. Y claro que cuando llega el segundo ya tienes un hijo que sigue necesitando atención, sigue necesitando cuidados, entonces ya te tienes que dividir. Pero no significa que sea culpa de la mamá. Los hijos desde que nacen, de verdad, y si eres mamá primeriza, sí me gustaría compartirte esto, desde el momento en que un hijo sale de ti, la personalidad del niño se ve. Desde cuando empieza a llorar, empieza a pedir la comida, empieza a pedir el pecho, desde que lo bañas, cuando empieza a jugar, cuando se empieza a mover, cuando se empieza a girar. Desde ahí, tú ya sabes cómo va a ser tu hijo. A veces dicen, no, es que es muy pequeñito. O sea, todavía no lo podemos ver. No, sí, sí lo puedes ver. O sea, yo te aseguro que con mis 2 hijos, el primero dije: "Este niño va a ser súper tranquilo". O sea, era un niño que no lloraba para comer, solamente seguíamos los horarios, era un niño que no me costaba dormirlo, no me costaba bañarlo, no me costaba llevarlo a la escuela. Fue un niño que fue muy tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando llega el segundo? Mauro es toda una revolución. Es un niño que no le gusta que le cambies el pañal, no le gusta bañarse, entonces corre encuerado por toda la casa y entonces te pega y entonces se agarra a fregadazos al hermano y nadie le puede decir qué hacer y entonces llora, grita, patalea y hace un millón de cosas. Entonces, eso tú ya lo sabes desde que va a llegar, desde que llegan. Es la forma del llanto y absolutamente todo. Y como mamá, tienes ese chip de reconocer cómo va a ser tu hijo. No sé si a ti te ha pasado muchísimas veces, y digo muchísimas porque se repite, o por lo menos a mí se me ha repetido mucho, el: "Señora, su hijo hizo esto", o "Fulanito hizo esto". Y yo te lo juro que en automático como mamá dices: "Mi hijo sí es capaz de hacer eso", y claro que merece una consecuencia, pero hay otras que dices: "Mi hijo no es capaz de hacer eso".
Mi hijo no pudo hacerlo. Y como mamá lo sabemos, que ojo, que cuando hay cosas malas o que no nos parecen, nos queremos cegar, lo hacemos, porque a veces también es doloroso aceptar realidades como mamá sobre nuestros hijos. Pero tú sabes qué puede hacer tu hijo. Y aquí el tema que a mí me estresa mucho es que no hay hijos consentidos. O sea, para mí solamente hay hijos con necesidades diferentes en cuanto a la atención de la madre. No estoy hablando de condiciones fisiológicas, nada. Estoy hablando sobre lo que necesitan de mamá. Y ahí es donde a mí me causa mucho conflicto que lleguen y que me digan, es que fulanita es la consentida, es que fulanita esto, ¿no? Yo antes no lo podía entender hasta que me convertí en madre y te voy a contar este caso de cuando yo estaba más pequeña y vivía con mis papás. Yo tengo una hermana menor y mi hermana menor siempre se llevó increíble con mi mamá. Y a mí antes eso me pesaba mucho, era como de, ay, sí, porque es tu consentida. Obviamente mi papá se iba a trabajar, pasábamos mucho tiempo con mi mamá porque mi mamá también fue una mamá 24/7 que solo se dedicó al hogar y a sus hijas. Y yo decía, no, claro que mi hermana es la consentida, claro que sí. Pero yo no entendía que yo tenía otro tipo de necesidades o mi personalidad era muy distinta. Yo era más enfocada a esta parte de, pues sí, ¿no? No sé ni cómo decírtelo porque igual voy a salir superfunada, pero ella era más de, quiero comprar ropa, quiero ir aquí, quiero ir allá. Entonces, eso lo cumplía papá. Entonces, yo no era la consentida de mamá, pero me veía como la consentida de papá y todos lo veían así. Pero mi hermana necesitaba mucho platicar. Es una persona que le encanta platicar y soltar todo. Y, pues, tenía a mi mamá, y ella sentía mucha más confianza con mi mamá que con mi papá, porque mi papá era muy estricto. Entonces, hizo este lazo con mi mamá, y mi mamá sabía, era como: "Diana nunca me cuenta nada", o sea, yo, una servidora, nunca me cuenta nada, entonces, pues, cuando ella me necesite puede venir y voy a estar abierta, claro que para ella, porque es mi hija, pero Betty necesita que le escuche, y que le dé consejos, y que opine, entonces se pasaban horas platicando. Y cuando me convierto en madre, es cuando entiendo eso. Es de, yo no era la favorita de mamá, ¿no? Favorita, y lo pongo entre comillas, porque mi hermana tenía necesidades diferentes hacia ella y le demandaba más tiempo. Pero no era que no me quisiera, porque a mí nunca me abandonó, nunca me dejó, nunca me dijo así de no te quiero, aléjate de mí, no me abraces. No, no. O sea, simplemente era cuando tú te quieras acercar y platicar, claro que me escuchaba. Pasé muchísimos momentos de adolescente cuando dejas al novio y te rompen el corazón y sufres, donde claro que estuvo mi mamá, ¿no? Pero justo es esto distinto. Y con papá pasaba lo mismo. Papá era el proveedor de la casa. Entonces muchas veces era como de, ah, bueno, pues Diana está pidiendo esto, pues sí, se le tiene que dar, se tiene que hacer, pero Betty no pide nada. Entonces, como que, como le hacían y así los papás tienen que hacerlo. Y ojo, yo al principio mencioné que es la maternidad, pero también la paternidad, ¿no? Aquí pasa algo, por ejemplo, con mi esposo. Mi esposo no es que no quiera al mayor, ¿no? Porque muchas veces eso parece, pero mi hijo pequeño tiene una obsesión con papá. Desde que él era bebé, desde que salió de mí, él prefiere a papá. ¿No? Y a mí antes eso también me pegaba mucho porque yo decía: "Ay, a mí no me quiere, quiere a su papá". Pero hizo ese lazo con papá. Y ahora él depende mucho de la situación en la que esté papá. Si está en la casa, si se va a trabajar, si no, y sufre, y entonces aquí se hace una revolución por eso. Pero mi esposo, cuando está en casa y está con Mauro, que le demanda muchísimo tiempo, claro que no puede estar con Memo. Pero aquí existe algo que también existe como equilibrio, que es como Memo se apoya mucho en mamá y Mauro también se apoya mucho en papá, y a veces eso también está increíble, porque también hace este equilibrio entre que nos podemos dividir de hijos, ¿no? Pero sí sigo muy en contra que te digan que siempre hay un hijo consentido porque no lo hay. O sea, en este momento, y espero nunca encontrármela, yo, Diana, nunca me he topado con una mamá que venga y que me diga: "Yo no quiero a mi hijo mayor". No quiero a mi hijo menor.
me cagan, o sea, pinches escuincles. Nunca lo he hecho, o sea, nunca me he topado con una persona que me diga eso y espero nunca toparme, porque el día que me tope con alguien que me diga eso es que está mal y no debió de haber tenido hijos, pero bueno, ese es otro tema. Pero no, y lo que sí he platicado con amigas, con otras mujeres, ¿no? Porque a mí también me encanta hacer la plática en lugares públicos y así de repente cuando estás en una consulta médica o eso, es que efectivamente los hijos son muy distintos. Y como mamá tienes que aprender a llevar una crianza para cada uno de tus hijos. He visto que las mamás sufren mucho y sufren porque afortunadamente es que yo no lo he hecho ni es mi meta hacerlo. Quieren llevar la misma maternidad con cada uno de sus hijos y es por eso que a veces siento que las cosas salen completamente mal. Porque los hijos, te repito, necesitan cosas distintas, tienen personalidades distintas y desgraciadamente es que solo tienen una madre, solo te tienen a ti. Pero tú sí tienes más hijos, no solo tienes uno. Entonces, es donde siento que no nos debemos de complicar la maternidad. Donde es más sencillo decir, este hijo necesita esto de mí, se lo voy a dar, y este hijo necesita esta otra cosa. A tratar de que nuestros hijos sean distintos. ¿Cuántas veces no has escuchado decir, híjole, es que no sé por qué es así si los educó la misma mamá? Y ojo, no estoy criticando, a mí no me gusta juzgar ni criticar maternidades, pero lo que sí tenemos que ser bien conscientes es que son seres individuales. Seres distintos, seres que a pesar de que comparten ADN, de que comparten una mamá, de que comparten un papá, no significa que van a ser iguales. Es, por ejemplo, cuando vas creciendo y 2 hermanos y uno decide ser emprendedor y otro decide trabajar para una empresa, ser godín. Y fueron criados por los mismos padres y tal vez los padres también eran emprendedores y uno dijo: "Voy a seguir el camino de mis papás", y otro dijo que no. Todo eso tiene que ver mucho también con la parte de la maternidad. ¿Qué decisiones le vas a ayudar a tomar a tu hijo? ¿Qué herramientas le vas a dar a tu hijo para que enfrente al mundo? Porque, ojo, no es lo mismo enfrentar el mundo cuando tienes un pinche carácter de la chingada, a cuando eres una persona súper extrovertida que se sabe vender. Y eso también se ve desde niños. Por ejemplo, te repito, mi hijo mayor es una persona que tiene el poder del convencimiento, pero así. Y de repente estás hablando con un niño de 5 años y cuando abres los ojos estás haciendo lo que ese niño de 5 años te dijo. Y Mauro es lo contrario, a Mauro no le gusta convivir con la gente. Es muy huraño, necesita como que generar muchísima confianza. Entonces tú dime cómo le haces para que enfrenten al mundo. No lo van a poder enfrentar igual, jamás. Y justo esa es el trabajo de la maternidad, darles esa guía para que ellos salgan al mundo, puedan enfrentarlo, pero con herramientas distintas. Es como cuando un hijo necesita lentes y otro no necesita lentes. Entonces, el que tiene lentes es el consentido, porque pues al otro pobrecito no le compraron lentes, ¿no? O sea, o cuando te dicen, hay cosas así tan banales que a mí ya me dan mucha risa. Hace poco, este, le compré ropa a mi hijo pequeño, ¿no? Entonces llegó un familiar y me dijo así como de, no voy a decir nombres porque ven estos episodios y los escuchan. Entonces llega este familiar y me dice, oye, pero a Memo no le compraste. No, porque Memo ya no está creciendo tan rápido como Mauro, que es más pequeñito. Y Mauro es el que ahora necesita ropa. Y Memo también tiene que entender que su hermano está creciendo, que cuando él crezca y no le queda su ropa, claro que también se le va a comprar. Pero no significa que por esas tonterías, por no decir otra palabra, no quieras a tu hijo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que tu círculo cercano es quien más te lo dice. Porque las personas que efectivamente no te conocen no pueden saber ni cómo estás criando, ni qué estás haciendo, ni nada. Pero tus suegros sí lo saben y lo mencionan. Tus papás sí lo saben, lo mencionan. Tus primos sí lo saben, lo mencionan. Tus cuñados sí lo saben, lo mencionan. Y es lo que te hace a ti esa inseguridad
Y esa impotencia muchas veces de no poder poner el límite como tú quisieras, porque desgraciadamente es que se sienten como con esa confianza de si no lo quiere, de opinar cuando no conocen a tu hijo ni qué necesita. Y este episodio también quiero utilizarlo para que también nosotras abramos los ojos. Y que si a ti te han dicho que tienes un hijo consentido, yo sé que no tienes un hijo consentido. Sé que tienes un hijo que necesita tal vez un poco más de ti, pero no significa que estás abandonando al otro. Significa que estás haciendo tu trabajo y que estás poniendo atención en cómo es tu hijo, qué necesita tu hijo y qué herramientas les estás dando. Eso es lo único que yo quiero que entendamos como madres. Y seguir trabajando mentalmente en sacarnos la idea de que la gente puede opinar de nosotros, de que nuestra maternidad está mal, de que estamos haciendo mal las cosas. Porque yo te decía a un inicio, este tema a mí me daba mucho coraje porque es algo que si la gente lo quiere pensar de ti, lo va a pensar y no lo vas a poder cambiar. Desafortunadamente es así. La sociedad está hecha de esta forma. Para que cambien necesitamos de mucho tiempo, de muchos otros procesos, de muchas otras enseñanzas, pero sí siento que nuestra comunidad, nuestra tribu puede empezar a cambiar esto y te repito, no estás sola, no tienes un hijo consentido, yo también te entiendo, sé que es un mito, sé que no estamos tomando ningún bando, simplemente estamos criando de una forma consciente a las necesidades de cada uno de nuestros pequeñitos. Y yo te invito a que lo sigas haciendo porque estoy segura que esos niños van a crecer sanos, van a crecer queridos, y eso es lo importante en todo esto. A mí me encantaría que me compartieras, ¿tú qué opinas cuando te dicen eso, que tienes un hijo consentido? ¿Lo tienes, no lo tienes o crees en lo que yo te estoy diciendo? O sea, ¿crees que estoy en lo correcto? ¿Crees que sí la maternidad la hacemos de acuerdo a las necesidades de los hijos, pero que se confunde con que hay un favorito? Me gustaría leerte porque de verdad es un tema que me ha estado volando y moviendo la cabeza. Y sé que en la tribu hay muchas que hemos pasado por esto y sobre todo, te repito, las que tenemos 2, 3, 4 hijos, te puedo asegurar que en cualquier parte de tu maternidad alguien te ha hecho esa observación. Y bueno, pues recuerda que a mí en redes sociales me encuentras como Soy Mujer Inmarcesible. Recuerda que Maternidad, Amor y Drama está en todas las plataformas. Entonces te invito a que nos sigas, te invito también a que nos comentes, a que le des mucho amor a nuestro contenido, porque de verdad lo hacemos con todo el corazón y queremos que esta tribu siga creciendo para seguirnos apoyando, porque de eso se trata. Si quieres participar en este espacio, es un espacio abierto y eres bienvenida. Solamente en nuestras redes sociales, pues compártenos si quisieras participar, si quisieras visitarnos, nos ponemos en contacto contigo y abrimos el micrófono también para ti. Y bueno, no nos queda nada más que decirte que nos vemos en un nuevo episodio y muchísimas gracias. Bye.